Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos. 8 con 3 en la primera hora. Entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias. La amnistía es una figura que no es que se inventó la actual asamblea, no es que apareció de la nada. La amnistía es una figura que está consagrada en la Constitución, que equivale al perdón. Y es una atribución justamente de la función legislativa. Para generar esa amnistía se requiere una mayoría calificada de las 2/3 partes, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 92 legisladores. Se obtuvo 99, es decir, hubo 7 legisladores más por encima del mínimo que se requería para dar paso justamente a las amnistías. Pero detrás de las amnistías, la discusión que se ha generado en estas horas, sin desconocer, ya para los que dicen cualquier cosa, por favor, no hay que desconocer la atribución constitucional de la Asamblea, pero se discute hoy la calidad de esa amnistía. Se había cómo separarla, dividirla, analizarla caso por caso, ubicarles por grupos. ¿Cuáles eran las opciones que tenía la Asamblea Nacional? Discutamos eso con un especialista en materia legislativa y constitucional. El jurista André Benavides visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio. Un cordial saludo para ti, para Belkis y por supuesto a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sonorama. A ver, yo le invité porque ayer le leí un tuit que usted justamente separaba ambas cosas que acabo de señalar, que las amnistías obviamente es una figura constitucional, pero cuestionaba algunos elementos a través de los cuales se benefician aquellos que no correspondía. O sea, no están todos los que son y no son todos los que están. ¿Por qué, doctor? Coméntenos. A ver, el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República establece de manera expresa cuáles son las limitaciones de una amnistía. Y claramente el constituyente te dijo que tú no puedes dar una amnistía, por ejemplo, por delitos contra la administración pública, delitos de genocidio. O sea, por administración pública, por peculado no puede haber amnistía. Peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Por eso no puede haber una amnistía. No puede ser amnistía. Así también te dice que por cuestiones de secuestro o homicidio no puedes dar amnistía. Sin embargo, aquí también es importante tomar en cuenta un elemento adicional, que la Ley Orgánica de la Función Legislativa te establece cuál es el alcance de un delito político, porque aquí no estamos hablando de cualquier tipo de delito, sino estamos hablando de delitos que tienen una finalidad política. Y el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice, bueno, un delito político debe entenderse aquellos que van a tener algún tipo de incidencia en contra de la estructura, de la organización del Estado. Yo me pregunto, Fabricio, un delito que tiene que ver con minería ilegal, ¿afecta? ¿Tiene una calidad política? Un delito que haya sido cometido, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, daño a la propiedad privada, ¿tiene una finalidad política? Organización criminal, ¿tiene finalidad política? Desde ningún punto de vista. Y ese es mi comentario y cuestionamiento, porque en combo se metieron al que es y al que no es. ¿Qué es lo político? ¿Qué se puede catalogar como político, doctor Benavides? Por ejemplo, pongamos un caso de delito político. Paralizar un servicio público porque estás en contra de una medida económica del gobierno. Es un delito político. Pero si vas a cometer minería ilegal, ¿dónde está el tema político? Aparte que el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te establece cuál es el alcance. Que tenga afectación en la estructura y organización del Estado. Cuando ya estamos viendo que se están dando amnistías para cualquier tipo de delito, obviamente que ahí genera dudas. Y evidentemente que la ciudadanía también tiene ese rechazo para determinadas amnistías. Doctor, aquí me salta una duda respecto de los delitos que no son sujeto de amnistía y que acaba de referir. ¿Aplica para casos, y perdón si hablo un poco desde la ignorancia, ¿no? ¿Aplica para casos ya judicializados, con sentencia condenatoria ejecutoriada? Porque ¿qué pasa con aquellos procesos que aún siguen abiertos, que ha pasado mucho tiempo, todavía no tienen sentencia y sobre los cuales todavía no se ha comprobado cometimiento? ¿Cómo aplica ahí esta limitación para la amnistía? Perfecto. A ver, nosotros actualmente en nuestro régimen constitucional tenemos dos mecanismos para ejercer este derecho de gracia. Por un lado tenemos el indulto y por otro lado la amnistía. En el caso del indulto, en efecto, ahí sí necesitamos una sentencia condenatoria, incluso ejecutoriada. En el caso de la amnistía no se requiere.
Puede ser en cualquier momento, incluso en etapa de indagación previa, porque el Diario del Comercio citaba hoy, y lo mencioné en mi comentario de esta mañana, el 57% de los casos estaban en indagación previa. André. Así es. En ese sentido, por ejemplo, se podría dar una amnistía respecto de aquellos procesos que están en curso, investigaciones previas o que ya tengan una sentencia. Correcto. En tal virtud, por ejemplo, si es que se dio una amnistía a una persona que estaba siendo objeto de una investigación previa, la Fiscalía debería archivar la causa. En el caso de una persona que tenga una instrucción fiscal, una formulación de cargos y tenga medidas cautelares, evidentemente que el juez deberá levantar esas medidas cautelares y archivar el proceso. Y lo propio pasa con alguien que tenga ya una sentencia condenatoria, porque la amnistía justamente es el perdón y olvido de ese hecho, de ese acto, de ese delito, a diferencia de lo que ocurre con el indulto, que solo te perdona la pena. Entonces, por esas razones es que muchas personas que están siendo procesadas, que no tienen una sentencia, van a ser beneficiadas de este derecho de gracia, por así decirlo. En este mismo espacio, esta semana, el constitucionalista Ismael Quintana hacía referencia a que los indultos podían o debían tramitarse sí de manera individualizada, caso por caso, y en este caso las amnistías prácticamente por bloque. La decisión por parte de la Asamblea debía adoptarse por bloque. ¿Qué dice la norma expresamente respecto del procedimiento? ¿Es o no correcto ese criterio? De acuerdo. A ver, aquí la objeción que yo hago es que hayan metido diferentes casos en una misma amnistía, porque el momento que tú das a una amnistía no es solo para una persona. Tú lo que estás haciendo es un desconocimiento del hecho como tal. Es decir, que si estuviera una persona participando de ese delito o 5, todos son beneficiarios. Y por eso es que en la Corte Cervecera muchos presentaron acciones por incumplimiento y se metieron por la tranquera diciendo, como es amnistía y tiene efectos generales, yo también soy beneficiado. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Y el cuestionamiento que yo hago es que si tienes 10 procesos penales, tienes que analizar proceso por proceso. No digo persona por persona, proceso por proceso. Y lo que hizo la Asamblea Nacional entre gallos y medianoche es meter todo en un mismo combo y sacar la amnistía para más de 260 y pico personas. Cuando usted habla proceso por proceso, ¿se refiere a que una misma persona pudo haber tenido varios procesos y la amnistía lo que hace es extinguir todos los procesos o solamente uno? ¿Cómo opera esto? No, solo de un proceso, ojo con eso. Ahora, si un ciudadano se favoreció de una amnistía respecto de un delito, qué sé yo, paralización de servicio público, no es que le quita la responsabilidad respecto de un delito, qué sé yo, que tenga un robo, por ahí, un tema de estafa, etc. O sea, la amnistía es para ese caso. Para ese caso. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, y vuelvo a citar lo que advertí, y se lo dije a Mario Ruiz hace minutos que estuvo con nosotros, lo que citó María Paula Romo, la exministra de Gobierno, en su cuenta Twitter, señalando que, por ejemplo, para el caso de Jaime Vargas y de Leonidas Issa, ellos se benefician de la amnistía sobre casos, en el caso de Vargas, un proceso en el que tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, y en el caso de Issa, un proceso en el cual ha sido llamado a juicio, ambos relacionados con un tema de tierras, y habla también de otros casos de justicia indígena o de retención en otros sectores del país. Por eso era mi pregunta, doctor. Y eso da cuenta, por ejemplo, un tema de tierras. ¿Qué finalidad política tiene, Fabricio? ¿Acaso te estás cogiendo un terreno del Midubi con una finalidad para tratar de garantizar derechos de los pueblos y nacionalidades? No. Entonces, esa es el resquemor que tienen los ciudadanos, cierto sector del foro jurídico, justamente por esa actuación discrecional que tuvo la Asamblea Nacional. Porque, claro, aprovechaste de la coyuntura, de la oportunidad, y prácticamente hiciste un cajón desastre. Dijiste, a ver, ¿cuántos procesos penales tienes? Ya, tengo estos, métele ahí. Pero en realidad ni siquiera tiene que ver justamente con esa naturaleza y requisitos que te establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero la norma es suficientemente clara, me pregunto yo, o no pasa por una discrecionalidad de la misma norma, de la misma Carta Política, porque está claramente establecido para qué casos no aplica. Pero no se vuelve, insisto, discrecional el qué sí entra, qué sí aplica. Desde ningún punto de vista, porque el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que tiene que tener una intencionalidad política. Y si es un tema de carácter ordinario, no debería entrar ahí, porque si no mañana un tema de tráfico de tierras, un tema de minería ilegal, un tema de daño a la propiedad privada, tranquilamente podría ser objeto de amnistía. Entonces mañana, si yo tengo un proceso penal, en lugar de ir a litigar a los tribunales, a los juzgados, a las cortes,
mejor me voy a meter ficha a la Asamblea Nacional y a ver si es que un pana asambleísta me dice yo soy perseguido político y túmbame el proceso penal. Resulta hasta más fácil, incluso por un tema práctico, para quienes nos dedicamos al libre ejercicio, un proceso penal te dura algunos años. Prefiero ir a la Asamblea Nacional y en 6 meses me tienes la amnistía. Entonces yo creo que aquí también existe un exceso por parte de la Asamblea Nacional y evidentemente esto va a ser motivo no solo de cuestionamientos a través de los medios de comunicación, sino también en las instancias jurisdiccionales. Ahora, desde que yo me acuerdo, cuando la función legislativa, antes Congreso, hoy Asamblea, en el medio de la Asamblea Constituyente, ha generado amnistías, siempre ha habido algún tema polémico. A ver, en el año 90, el Congreso Nacional, en este maridaje social cristiano roldosista, amnistió a Abdalá Bucaram para traerlo y derrotarlo disque en las urnas, cosa que finalmente no ocurrió, porque en el 96 Bucaram les ganó a los socialcristianos en las elecciones, pero ahí, por ejemplo, hubo la amnistía. En el año 2001 o 2000, los coroneles insurrectos que provocaron la caída de Maguad fueron amnistiados por el Congreso por pedido del presidente Gustavo Noboa Bejarano. En el año 2008, la Asamblea Constituyente generó en paquete unas amnistías. Allí, por ejemplo, tal vez de lo más emblemático, Gustavo Noboa Bejarano, Jorge Gallardo Zavala y otros por el tema de la renegociación de la deuda externa, sobre lo cual hay la famosa frase de Febres Cordero cuando dijo que los iba a perseguir como perro con hambre. O sea, me acuerdo, Febres Cordero ya era diputado cuando generó esa frase. Vilma Salgado, que fue gerenta del AGD, y ahí mismo incluyeron a una persona identificada como activista de los temas ambientales, pero que tenía un caso de violación, el señor Villalta. Ya, digo, siempre a lo largo del tiempo las amnistías han generado estas discusiones, doctor. Por eso yo sí suscribo lo que preguntaba Belkis. Si la norma es lo suficientemente clara o hay que delimitarla un poco más. No sé si la parte constitucional, no sé si hacer una legislación secundaria para que no ocurran estas discusiones y que quede claramente establecido qué se puede amnistiar y qué no se puede amnistiar, doctor Benavides. De acuerdo, y justamente respondiendo a esa necesidad y tomando en cuenta el histórico que tú mencionas, estimado Fabricio, la Asamblea Nacional en el año 2020 reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de alguna forma aterriza los casos en los cuales pueden ser susceptibles de una amnistía, justamente para evitar esas actuaciones discrecionales que muchas veces se presentaron en nuestra Asamblea Nacional. Ahora, una cosa es lo que te diga la Ley Orgánica de la Función Legislativa y otra cosa es que por la fuerza de los votos traten de dictar estas amnistías y obviamente ayudar a personas que no merecían estar dentro de del ejercicio de esta competencia constitucional que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, claro, podemos tener la mejor ley de amnistías del mundo, ya, digamos, mañana redactamos la ley de amnistía, pero si en la Asamblea Nacional no respetan ese marco legal, y más bien aquí funcionan la fuerza de los votos, obviamente que se va a dar amnistía, este beneficio a cualquier persona. Y es lo que ha ocurrido en esta oportunidad también. Esta decisión adoptada por la Asamblea es inapelable, no puede ser sujeto de revisión por alguna instancia, la Corte Constitucional, alguna acción. A ver, aquí hay un debate jurídico interesante respecto de qué se puede hacer en este caso de las amnistías. Por un lado, yo sostengo que esto podría ser motivo de una acción de protección respecto de las víctimas y familias de las víctimas de aquellos hechos. Yo creo que tranquilamente, ¿por qué? Porque ha existido una violación al principio, al derecho a la seguridad jurídica. Si tú mañana me dictas una amnistía a favor de alguien que cometió un delito que no es político, que está prohibido por la Constitución, obviamente que eso es contrario a nuestra norma constitucional y me está afectando derechos constitucionales como víctima. Ahora, también hay otro sector del foro jurídico que dice que esto es un acto legislativo, pero un acto legislativo no supone que sea un acto normativo. Y ya están diciendo que esto sería susceptible de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte. Pero claro, para mí no cumple con los requisitos de un acto normativo para que se lo tumbe la Corte Constitucional. Para presentar una acción de inconstitucionalidad o una acción de protección, tampoco. Para una acción de protección, sí. Sí, para una acción de protección, sí. Según su punto de vista, sí, pero no para una acción de inconstitucionalidad. El criterio que tiene la Corte Constitucional es que esto es un acto legislativo y sería, por su abstracción, generalidad, sería susceptible de una acción pública de inconstitucionalidad. Pero ese criterio lo dijo la Corte Cervecera justamente para poder aplicar una acción por incumplimiento que finalmente le favoreció a Flores Milo Villalta, quien no debía tener una amnistía respecto de un delito de carácter sexual.
Pero eso es lo que forzó la Corte Constitucional Cervecera del señor Pazmiño y que finalmente es lo que ahorita tenemos este escenario jurídico que se podría al menos analizar desde estos dos mecanismos. Ahora, ¿no ha habido antecedente respecto de una acción de protección a una amnistía otorgada anteriormente, o sí? Hay un antecedente de una acción extraordinaria de protección que se le dio en función de que un juez no dio la oportunidad de que una persona tenga este beneficio de la amnistía y fue conocido por la Corte Constitucional. Ahora, tocará ver finalmente que las personas, las familias de las víctimas, qué mecanismos van a utilizar. Si en efecto se van por la vía expedita, que es la acción de protección, porque tú también tienes un derecho como víctima a la reparación integral, a conocer la verdad, y obviamente que ese caso no quede en la impunidad. O prácticamente van a presentar una acción pública de inconstitucionalidad que seguramente va a dormir el sueño de los justos, como todos los casos en la Corte Constitucional, y después de unos 2, 3 años la Corte nos dará una sentencia. Entonces, al menos yo veo esos mecanismos y obviamente que eso ya queda en la potestad tanto de la ciudadanía, las víctimas, las familias e inclusive el Estado. De hecho, para el día de hoy han convocado una rueda de prensa a las 11 de la mañana. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, la ha socializado en su cuenta Twitter. Dice: quiteños indignados por los últimos acontecimientos en contra de la ciudad convocan una rueda de prensa a todos los medios de comunicación y ciudadanía para dar a conocer las acciones legales que se tomarán de cara a las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el jueves 10 de marzo. O sea, ya se habla de acciones legales en ese sentido con base en los caminos que usted acaba de señalar. Pero claro, aquí seguramente se va a abrir otra discusión. La potestad constitucional que tiene la Asamblea de otorgar amnistías. ¿Qué pasaría si mañana o pasado la Corte Constitucional o alguna otra instancia se va en contra de la decisión de la Asamblea? ¿Qué pasa con la potestad constitucional de la legislatura? A ver, es importante tomar en cuenta que vivimos un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual tenemos un órgano que controla las actuaciones de los poderes públicos que se llama Corte Constitucional. Más allá de que tú tengas por unanimidad, hayas aprobado una resolución de amnistía, por unanimidad una ley, obviamente tienes el control de la Corte Constitucional. Ahora, yo no quisiera que por esta decisión hagamos una suerte de continuación de lo que ocurrió en el año 2003-2004, cuando al Congreso Nacional no le gustó una decisión del Tribunal Constitucional y se lo fue tumbando sin tener la potestad constitucional. ¿Dónde queda la independencia de funciones? Exactamente. Entonces, claro, mañana a la Asamblea Nacional le tumban la resolución de amnistía, y dicen, no, la Corte Constitucional se ha arrogado funciones, está yéndose contra los ciudadanos, está yéndose contra la Asamblea. Eso es parte de una democracia del sistema de pesos y contrapesos. Pero la Asamblea no tiene capacidad de fiscalización sobre la Corte Constitucional, pues. Por supuesto. No tiene. No tiene, pero en el 2004 sí tenía, pues. No necesariamente. 2004 sobre el Tribunal Constitucional, verá. Lo que pasa es que en el 2004, acuérdese usted que el Congreso nombraba a los vocales del Tribunal Constitucional. Y cuando crearon la Pichicorte, la movida fue inteligentísima, ¿no? Porque a ratos nuestros políticos son unos genios. Le digo porque yo cubría justamente esas sesiones. Primerito se comieron al Tribunal Constitucional, luego se comieron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero para qué? Para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no vayan al Tribunal Constitucional, que no había, pues. Primerito hicieron eso. Claro. Y de refilón, de relancina, se comieron al Tribunal Supremo Electoral. Así fue, tal cual, doctor. Claro. Pero hoy no tienen esa facultad. No tienen esa facultad, pero seguramente tienen el derecho al pataleo y alguna cuestión van a hacer. Al menos un proceso de pedido de información, de fiscalización, seguramente van a hacer. Entonces, evidentemente el escenario es bastante complejo y seguramente se van a iniciar las acciones jurisdiccionales y ahí vamos a tener una nueva pugna. ¿Qué pesa más? ¿Las decisiones de la Asamblea Nacional o lo que te diga la Corte Constitucional? Y obviamente que en un Estado constitucional debería ser la Corte Constitucional, claro, a pesar de que también tenga algunas resoluciones, decisiones que son bastante llamativas. Sí, pero es el máximo organismo de justicia constitucional de la República y es el único que puede interpretar la norma constitucional y sus resoluciones son inapelables y de última definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio, ¿no? Así es, nos guste o no, está la Corte Constitucional y como respetuosos de la institucionalidad deberíamos, obviamente, en este caso, cumplir lo que disponga la Corte Constitucional. Es complejo el tema, o sea, en este momento se ha generado toda esta discusión respecto de la naturaleza de las amnistías que ha generado la Asamblea Nacional y que claro, ahora
tienen estos llamamientos de acciones o estos anuncios de acciones por parte de algunos sectores. Más allá de eso, de las acciones que se puedan presentar o se puedan anunciar el día de hoy, que usted bien señala, habrá que ver cuánto tiempo se toman y qué tipo de acciones se presentan. Es de cumplimiento obligatorio, por ejemplo, al día de hoy ya le deberían quitar el grillete a la prefecta de Pichincha, por mencionar un ejemplo. A ver, ¿cuál es el procedimiento Exacto. aquí? La Asamblea Nacional emite esta resolución, obviamente tiene que notificar a todos los fiscales, jueces, tribunales, cortes respecto de la decisión que ha adoptado y evidentemente porque existe aquí comprometido derechos constitucionales como el derecho a la libertad de tránsito, etcétera, tiene que ser debidamente cumplido e inclusive me atrevería a decir de manera inmediata, porque obviamente hay derechos en juego. Entonces, si ya está notificado el juez, lo que tiene que hacer es disponer el levantamiento de las medidas cautelares y en el caso que estén privados de su libertad con una prisión preventiva o en su caso ya cumpliendo una sentencia, obviamente puestos en libertad. Pero esto, ¿cuánto demora más o menos? ¿Cuánto tarda? Es que es inmediato. Debe ser, te llega la notificación. Por eso le preguntaba, si la Asamblea notifica, ¿cómo es el proceso? ¿La Asamblea le notifica o cómo funciona? Claro. ¿Le manda a la Corte? ¿Cómo es esto? La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es notificar a cada una de las unidades judiciales, tribunales, etcétera. Llega a conocimiento del juez y él tiene que emitir un auto ya de archivo del proceso. Claro, yo mencionaba el tema de la prefecta porque la prefecta tiene grillete electrónico. No sé si el ex asambleísta Virgilio Hernández también utiliza grillete electrónico, pero hay medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva sobre Paola Pavón, Cristian González y Virgilio Hernández, por mencionar estos casos. Y claro, la pregunta es, entonces, la Asamblea emite la resolución a la Corte de Justicia de Pichincha, porque el proceso estaba allí, y es la Corte la que tiene que emitir igualmente una disposición para que le quiten el grillete a la prefecta Pavón, por mencionar ese ejemplo. Así es, tiene que emitir un auto en el cual dice se archiva el proceso debido a una amnistía y evidentemente ahí se van a levantar las medidas cautelares y todas las cuestiones que pesan en su contra. Y en este escenario ocurre esto, se levantan las medidas, se archivan las causas. Nuevamente, volviendo al tema de estas acciones ante la Corte Constitucional, de prosperar en esta instancia y de alguna manera a través de un fallo revertir lo resuelto por la Asamblea, volvemos entonces a los procesos como estaban. ¿Qué pasa luego? Claro. Es lo que va a ocurrir. Supongamos que a una persona se le dio una amnistía por haber cometido un delito de tráfico minero, obviamente que el proceso va a quedar vigente. Ahora, el tema aquí es ver si es que no opera el tema de la prescripción de la acción o el tema de prescripción de la pena. Porque claro, con eso seguramente va a ganar tiempo y te va a decir, bueno, ya me tumbaron la amnistía, pero ya está prescrita la causa. Entonces, por ese lado es como que en cierta forma va a ganar tiempo. Y evidentemente si es que la Corte Constitucional o un juez de instancia termina dejando insubsistente una amnistía, el proceso debería continuar. ¿Se requiere en el país de una legislación específica en materia de amnistías e indultos más allá de lo que determina la Constitución de la República? Yo creo que no. Para usted la norma constitucional es clarísima. No. Más bien con lo que ya existe. Constitución de la República 120 numeral 13 y 99 y subsiguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para mí es claro. Y Código Orgánico Integral Penal también, ¿verdad? Código Orgánico Integral Penal, pero ya eso es ya para la ejecución como tal de la amnistía. Pero yo creo que existe, la norma es bastante clara, sin embargo nuestros políticos siempre tratan de darle una interpretación más extensiva, más antojadiza, que se acomode a mis intereses, de la persona que va a ser, en este caso, beneficiada. Pero para mí la norma es bastante clara. Ahora, le pregunto y le pido a usted una reflexión sobre lo siguiente, que también lo comenté en la primera parte de este espacio el día de hoy. Todo el mundo cuestiona o aplaude el rol de la Asamblea, dependiendo obviamente de si está o no de acuerdo con las amnistías. Hablan de acciones, aparece el alcalde con una postura, los socialcristianos con otra postura, el presidente Lasso con otra postura, pero nadie ha dicho nada sobre el hecho de que han pasado 2 años y 5 meses desde los hechos de octubre de 2019, que ojo, si se revisan las 268 amnistías, lo de octubre no es que es la mayoría, son 60 casos vinculados a octubre y hay otros casos que tienen más investigaciones, por ejemplo, 153 de defensores de territorios comunitarios, ese es el grueso, luego viene el caso de octubre de 2019, hay 12 de Administración de Justicia Indígena y 43 de defensores de la naturaleza, pero 2 años, 5 meses después de lo de octubre, y resulta que no hay decisiones que
decía hace minutos, el 57% de los casos no avanza de la indagación previa. ¿Cuál es el rol de la justicia? Porque yo creo que sobre todo hay que señalar que llegamos a esta instancia porque además la justicia no es oportuna, no es eficiente, no es rápida para determinados casos. Doctor. A ver, aquí varios comentarios y voy a hacer algunos comentarios que pueden resultar impopulares. El primero es que muchas de las personas que están siendo procesadas no necesariamente participaron en hechos violentos o participaron en actos delincuenciales. E injustamente están siendo objeto de una investigación previa o ya se les ha formulado cargos. Y es por esa razón que muchos de estos casos no avanzan porque no tienes indicios, no tienes elementos de convicción que te permitan avanzar con el proceso. Nos referimos a casos de las protestas de octubre. Así es. Y voy con otro segundo comentario. En el caso, por ejemplo, de la prefecta Pavón, de Cristian González y de Virgilio Hernández, para mí no existe caso. Y para mí, puede resultar impopular lo que va a decir, pero para mí está bien dado la amnistía para ellos, porque no existía caso. Hasta ahora no se comprueba que se ha cometido los delitos de los que estamos se hablando acusa. en este caso, si es, eventualmente, supongamos que hayan cometido, supongamos, es un tema de carácter político, ahí sí se configura, porque supuestamente poner que eran las camionetas, las volquetas, para que no pase. Eso se configura. O el tema del tuit del ex asambleísta Hernández, que supuestamente era un llamado camuflado a la sedición. A la sedición, la rebelión. Exactamente. Esos casos cumplen perfectamente con un delito de carácter político. ¿Ya? Entonces, para mí, en la situación de los antes mencionados, me parece que la Asamblea Nacional actuó bien. Bien o mal, yo creo que fue una decisión que se ajusta a nuestro marco constitucional y obviamente la ley orgánica de la función legislativa. Pero vuelvo a lo mismo que le planteaba. Este caso que usted está señalando data de octubre de 2019. 2 años, 5 meses. Resulta que hay, por ejemplo, sobre estos 3 personajes que usted ha mencionado, ya hubo el llamado a juicio y no hay fecha para la instalación del juicio. Ese es mi punto. O sea, todo el mundo cuestiona a una parte, cuestiona a la Asamblea, a favor o en contra, todo lo que sea. ¿Pero qué pasa con la administración? Nadie habla de la administración de justicia. Ese es justamente el problema que yo estaba identificando, Fabricio, es que no tienes pruebas. ¿Cómo avanzas un proceso si no tienes pruebas? ¿O te vas a inventar? Pero ¿cómo llegas a esa instancia de llamamiento a juicio sin pruebas? El problema aquí es que en octubre lo que se hizo fue al paso tratar de ver la alternativa, de darle una solución a la ciudad, de decir, miren, estamos procesando tantas personas, sí, a todos los... Sí, pero esas son las razones por las cuales no tenemos sentencias condenatorias, no tenemos ni siquiera autos de llamamiento a juicio, porque no tienes caso, sino que fue un escenario, un mecanismo que utilizó el señor Moreno y el señor María Paula Romo para tratar de lavarse la cara y las manos. Es lo que hicieron, y por eso es que no tenemos hasta ahora una sentencia. Y tampoco aquí podemos echar la culpa, la responsabilidad a la Administración de Justicia, porque también al fiscal dile que formule cargos, si no tienes elementos de convicción. Dile a un juez que pasemos a una siguiente fase procesal, la audiencia de juicio. No tienes, porque no existen pruebas. Y es por eso que estas causas se han ido dilatando, porque no tienes con qué avanzar. Correcto. André, gracias por estos criterios en esta entrevista hablando justamente sobre las amnistías. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al constitucionalista, jurista André Benavides, con su comentario respecto de la naturaleza de las amnistías. Y a propósito de un comentario que hace uno de nuestros internautas, don Alfredo Villa, aquí no tiene nada que ver el exalcalde Yunda. Es un tema totalmente distinto. Lo del alcalde Yunda está en la Corte de Justicia de Pichincha por un tema totalmente distinto a las amnistías que han sido otorgadas por la Asamblea Nacional. Así que el doctor Yunda no es que forma parte de esto, digamos, a propósito de la inquietud que nos están planteando. 8 de la mañana, 32 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.